生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 261 al 265. La explosión había arrojado a Miles a un espacio surrealista y distorsionado, un vacío salpicado de portales siniestros y giratorios. Cada portal parpadeaba con imágenes de realidades alternativas. Visiones de un futuro donde su padre yacía muerto, un eco de pérdida y desesperación. ¿Qué fue eso? La voz de Miles temblaba, abrumado por la escena. Nuestro futuro. La voz de Spot resonó, fría e implacable. ¿Qué? Tartamudeó Miles, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Voy a quitarte todo, como tú me quitaste todo a mí, declaró Spot con voz cargada de oscura determinación. ¿Qué? Yo no entiendo, las palabras de Miles vacilaron, luchando por comprender la críptica amenaza de Spot. Nos vemos en casa, Spider-Man. Dicho esto, Spot desapareció, dejando a Miles lidiando con el espacio desorientador. A medida que se disipaba la confusión, Miles aguzó el enfoque. Vio los rostros de Gwen y Obi emerger de las sombras de su visión. Miles. Gritó Gwen, con la voz llena de preocupación. ¿Dónde estamos? Preguntó Miles, intentando orientarse. ¿Estás bien? La voz de Gwen denotaba preocupación. Tenemos que irnos, insistió Pavitr con tono urgente mientras miraba a su alrededor. Oye, anímate, colega. No hay tiempo para marearse, añadió Obi, con un tono de voz que denotaba frustración mezclada con determinación. El grupo corrió hacia la salida, su camino cubierto de escombros y restos de edificios destrozados. El mundo exterior era un caos. El polvo y los escombros llenaban el aire, y el suelo temblaba violentamente bajo sus pies. El paisaje urbano, antes familiar, se había convertido en una pesadilla de destrucción. Los edificios se derrumbaban, sus esqueletos sobresalían como dientes afilados. El humo se elevaba de los restos de las estructuras colapsadas, mezclándose con los gritos de los civiles aterrorizados. En medio del caos, los 4 hombres araña se balanceaban entre el pandemonio, esquivando con destreza los escombros que caían y abriéndose paso entre la maraña de restos. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Cada balanceo, cada lanzamiento de telaraña, una muestra de su habilidad y coordinación. Despejaremos el camino. Gritó Miles por encima del estruendo, dirigiendo la mirada a Pavitr, Obi y Gwen. Reduzcan la velocidad de ese edificio. Su mirada se cruzó con la de Gwen, luego con la de Pavitr y finalmente con la de Obi. Lo haré. Pero no porque me lo hayas dicho. Obi respondió con su característica indiferencia, con una sonrisa burlona en los labios. Los hombres araña entraron en acción, deslizándose entre la ciudad mientras ésta se derrumbaba a su alrededor. Obi se balanceó hacia un edificio precariamente equilibrado, con su guitarra colgada al hombro. Con una serie de balanceos precisos, envolvió la estructura con telarañas, reforzando su integridad para evitar un mayor colapso. Gwen y Pavitr se movían con destreza, rescatando a civiles de entre los escombros. Gwen sacó hábilmente a una familia de un edificio de apartamentos en ruinas, mientras que Pavitr guió con autoridad a un grupo de personas aterrorizadas a un lugar seguro. Corre, niño. Le animó Miles a un pequeño con voz firme pero suave mientras lo apartaba del camino de una viga que caía. El niño asintió, con el miedo reflejado en sus ojos, y salió corriendo a un lugar seguro. Pavitr, con su voz resonando por encima del caos en su idioma natal, el hindi, gritó. Sablog, Bakhao. Todos, corran. Sus palabras disiparon el pánico, dirigiendo a la gente hacia un lugar seguro. Los 4 hombres araña continuaron sus esfuerzos coordinados, sus movimientos convertidos en una mancha borrosa de rojo, blanco y negro contra el telón de fondo de la destrucción. Se balanceaban de edificio en edificio, sus telarañas cortando el aire cargado de polvo, mientras luchaban por restablecer un mínimo de orden en el paisaje urbano devastado.
Mientras los 4 hombres araña continuaban con sus heroicos esfuerzos, la situación empeoraba. La ciudad estaba sumida en el caos, con polvo levantándose y escombros cayendo por todas partes. De repente, notaron que 2 grandes edificios comenzaban a derrumbarse. El tamaño imponente de los edificios dejaba claro que se trataba de una grave crisis. Los edificios crujían y gemían al caer, sus enormes estructuras cediendo bajo el peso. «Mierda», murmuró Miles entre dientes mientras él y sus compañeros contemplaban el desastre inminente. El peso de los edificios era demasiado para sus redes. Necesitaban un nuevo plan. «Hagámoslo», dijo Miles con voz firme y decidida. Miró a su equipo, quienes asintieron en señal de acuerdo. «Sí, hagámoslo», respondió Gwen con expresión decidida. «Tenemos que salvarlos a todos», añadió Pavitr, con la voz cargada de urgencia. «Nací preparado», declaró Ovie con su habitual despreocupación, con una sonrisa inquebrantable incluso ante el peligro. Los 4 hombres araña entraron en acción, empleando cada uno sus habilidades únicas para hacer frente a los edificios que se derrumbaban. Miles ejecutó una serie de movimientos acrobáticos, dando volteretas y balanceándose con telarañas con precisión. Esquivó los escombros que caían con una agilidad asombrosa, sus movimientos eran como un borrón mientras se abría paso entre la escena caótica. Ovie, siempre un showman, usaba su guitarra de maneras creativas. Golpeaba escombros en el aire con el instrumento, con un estilo a la vez práctico y extravagante. Cada golpe de guitarra era una muestra de su enfoque poco convencional del heroísmo. El manejo de las telarañas de Pavitr era una mezcla de elegancia y eficacia. Sus brazaletes, similares a un yo-yo, le permitían realizar giros y acrobacias, esquivando escombros y salvando civiles con su característico estilo. Sus movimientos eran fluidos y calculados a la vez, prueba de su destreza. Gwen se movía con una gracia y precisión que reflejaban su serenidad. Se balanceaba por el aire, realizando volteretas hacia atrás y maniobras complejas para alcanzar a quienes estaban en peligro. Su estrategia era a la vez táctica y elegante, ya que combinaba sin esfuerzo su destreza acrobática con su habilidad para lanzar telarañas. En medio de este torbellino de actividad, el instinto de Pavitr se activó repentinamente, alertándolo de una situación crítica. Divisó un autobús que colgaba precariamente de un tramo de terreno que se derrumbaba. Dentro del autobús, vio a Gayatri, su novia, atrapada entre los aterrorizados pasajeros. «No, no, Gayatri», gritó Pavitr, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras se balanceaba hacia el autobús. Lanzó telarañas contra el vehículo, intentando estabilizarlo, pero la fuerza del derrumbe fue abrumadora. A pesar de sus esfuerzos, el autobús continuó inclinándose peligrosamente, y los gritos de los pasajeros resonaban en medio del caos. Gwen, en pleno balanceo, notó que su reloj emitía un pitido y lo miró. En la pantalla holográfica aparecía Lila, un asistente de IA, con expresión seria. «Gwen, ten cuidado», advirtió Lila. La mirada de Gwen se posó en el reloj, y su preocupación aumentó. Los marcadores predicen un evento canónico inminente. Así que tengan cuidado, continuó Lila. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par al asimilar la información. Era un momento crucial. Un evento clave en la historia de Pavitr, un punto de inflexión que tendría consecuencias de gran alcance. Gwen se movía con agilidad entre la escena caótica, concentrada en el inminente evento que se avecinaba. Sabía que su papel era observar, no intervenir, ya que hacerlo podría acarrear consecuencias imprevistas. Le dolía el corazón al ver a Pavitr intentando desesperadamente salvar el autobús y a sus ocupantes, plenamente consciente de la gravedad de la situación. «Me encargo», dijo Gwen con voz firme mientras se acercaba a Pavitr. Se colocó en posición para observar el desarrollo del evento canónico, escudriñando la escena en busca de cualquier indicio de cómo podría terminar. El caos a su alrededor era implacable. Ovie, con su característico estilo británico, dirigía a los civiles aterrorizados. «Rápido, todos. Por aquí, rápido», gritó Ovie, su voz abriéndose paso entre el tumulto mientras guiaba a la gente a un lugar seguro.
Un niño pequeño, con expresión de terror, gritó pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Gritó el niño, agarrándose al adulto más cercano. El inspector Singh, una figura respetada en la comunidad, vio al niño angustiado. Sus instintos se activaron y se dirigió rápidamente hacia él. No, este niño. Gritó el inspector Singh con voz firme y decidida. Se acercó al menor, y su semblante se suavizó mientras le hablaba con tono tranquilizador. No tengan miedo, ya voy. Dijo el inspector Singh en su hindi natal, y su presencia infundió tranquilidad en medio del caos. Mientras tanto, Pavitra luchaba contra la fuerza abrumadora del autobús que se derrumbaba. Su sentido arácnido se activó de nuevo y se giró para ver al inspector Singh, que ahora corría peligro. El padre de Gayatri estaba en medio del desastre, y Pavitra se enfrentó a una decisión angustiosa. Había llegado el momento crucial de su historia, y era evidente que solo podía elegir una vida para salvar. Pavitra apretó los dientes, con la mente acelerada mientras sopesaba sus opciones. Estaba decidido a salvar a ambos, pero la realidad era cruda. El autobús era pesado y difícil de maniobrar, y su fuerza estaba siendo puesta a prueba al límite. Puedo hacer las dos cosas. Gritó Pavitra, con la voz cargada de desesperación, mientras intentaba levantar el autobús aún más. Sus músculos se tensaban bajo el inmenso peso, y el sudor le corría por la cara mientras hacía un esfuerzo sobrehumano. Aurk tilde. Rugió Pavitra, con una voz que denotaba frustración y determinación mientras se esforzaba al máximo. Podía ver al inspector Singh acercándose al niño, pero el autobús seguía peligrosamente cerca de volcar. La escena fue desgarradora e intensa, mientras Pavitra luchaba contra el tiempo y la gravedad, y sus decisiones tenían profundas consecuencias. Gwen observaba, con el corazón apesadumbrado al saber que ese momento era crucial para el viaje de Pavitra, y que el resultado de ese evento tendría efectos duraderos en todos los involucrados. En medio del caos, Miles, tras haber salvado a tantos civiles como pudo, se percató de que el inspector Singh y el niño corrían peligro inminente. Un gran trozo de escombros caía directamente hacia ellos. Lo tengo, gritó Miles, con la voz llena de determinación, mientras se abalanzaba sobre el inspector Singh y el niño. Gwen, que había estado pendiente del desarrollo de los acontecimientos, vio a Miles acercándose al peligro. La ansiedad la invadió. Comprendía la importancia de preservar el evento original y temía que las acciones de Miles pudieran interrumpir el momento crucial o, peor aún, acabar con su vida. Miles. Exclamó Gwen, con la voz cargada de preocupación y urgencia. Miles, concentrado en salvar a las personas que tenía delante, respondió con una sonrisa decidida. No te preocupes. Enhebra la aguja, toca la campana, ¿verdad? Dijo Miles, haciendo referencia a su propio mantra para encontrar la manera de salir de situaciones difíciles. El miedo de Gwen era palpable. Es demasiado peligroso, advirtió, sabiendo que cualquier interferencia podría tener graves consecuencias. Miles se mantuvo firme en su decisión. Estaré bien, lo prometo, le aseguró a Gwen antes de abalanzarse sobre el inspector Singh y el niño. La desesperación de Gwen crecía al ver a Miles acercarse al peligro inminente. Miles. Gritó de nuevo, con la esperanza de hacerle entrar en razón antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando Miles estaba a punto de alcanzar al inspector Singh, un enorme trozo de escombros se interpuso entre él y sus objetivos. A Gwen se le encogió el corazón. No. Miles. Gritó Gwen, con una voz que denotaba una mezcla de terror y determinación. Obie, que había estado observando la escena, gritó. Miles. Con la preocupación evidente en su voz. Gwen y Obie corrieron hacia donde estaba Miles. Gwen comenzó a apartar las rocas y los escombros con todas sus fuerzas. Los escombros parecían inusualmente resistentes, moviéndose y deformándose como si tuvieran vida. De repente, los escombros se movieron y Gwen divisó a Miles, al niño y al inspector Singh, todos a salvo de los escombros que caían. Sintió un gran alivio. «¿Estás bien?», dijo Gwen, con la voz temblorosa por el alivio y el cansancio.
Miles, sosteniendo al niño y asegurándose de que el inspector Singh estuviera a salvo, miró a Gwen con una sonrisa. Lo prometí. Que estaría bien, dijo Miles, con la confianza intacta a pesar de las circunstancias desgarradoras. Gwen exhaló profundamente, su preocupación disminuyó un poco al ver que Miles había logrado mantener a todos a salvo y a sí mismo ileso. El evento original había cambiado, dejando a Gwen con incertidumbre sobre las posibles consecuencias. Cuando Pavitr logró poner el autobús a salvo, este se detuvo con un suspiro de alivio. Los pasajeros, entre ellos Gayatri, descendieron rápidamente. Pavitr corrió hacia ella, con la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Estás bien? Estaba muy preocupado, dijo Pavitr, abrazando fuertemente a Gayatri. Gayatri lo miró con cierta sorpresa. Disculpa, no somos tan cercanos, dijo, mirando al hombre araña enmascarado. Pavitr, al darse cuenta de que tal vez se había extralimitado, se reprendió mentalmente. Pensó. Mierda, me dejé llevar. No puedo contarle mi identidad. Aclarando su garganta, respondió. Quiero decir, pareces una joven agradable que no conozco. Su acento se hizo un poco más marcado mientras intentaba disimular su error. Mientras tanto, el inspector Singh, que había presenciado todo el rescate, vio a su hija Gayatri. Gayatri. Exclamó el inspector Singh, con un tono de alivio en la voz. Papá. Respondió Gayatri, corriendo a los brazos de su padre. Se abrazaron con fuerza. El reencuentro fue a la vez sincero y emotivo. Miles permanecía de pie junto a Gwen, observando la escena con una sonrisa de satisfacción. No está mal, ¿verdad? Dijo Miles, dándole un codazo a Gwen. Gwen le devolvió la sonrisa. Bien. El inspector Singh se acercó a Pavitr y le tendió la mano en señal de agradecimiento. Excelente trabajo, dijo el inspector Singh, estrechando firmemente la mano de Pavitr. Gayatri, observando la interacción de su padre, soltó una risita. Nunca lo había visto tan emocionado, dijo con un toque de diversión. De repente, Ovie, mirando a Miles con un respeto recién descubierto, exclamó. ¡Qué varonil eres, Miles! Mi amigo. Luego se acercó a Miles y le dio una palmada amistosa en el hombro. Pavitr, tras observar toda la escena y sentirse agradecido por la ayuda de Miles para salvar al inspector Singh, también se acercó a ellos. Su mirada estaba llena de aprecio al observar a Miles. Gracias, hombres. Por salvarlos, dijo Pavitr con sinceridad, su voz cargada de gratitud. Tras presenciar la heroica hazaña del equipo araña, la multitud estalló en aplausos y vítores. Gracias, Spider-Man. Gritaban, y su gratitud resonó por las calles bulliciosas. La cálida ovación del público llenó a Miles y al equipo de una profunda sensación de logro. Los vítores y aplausos crearon un ambiente reconfortante en medio del caos anterior. Miles se volvió hacia Gwen, con los ojos reflejando la alegría del momento. ¿Y bien, qué te parece? Gwen le sostuvo la mirada con una cálida sonrisa, su traje blanco resplandecía tras el rescate. Lo que siempre pienso. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Miles. Eres increíble. Miles le devolvió la sonrisa. Hacemos un buen equipo. ¿Verdad? Gwen asintió, y su sonrisa se amplió. Sí. Los dos Spider-Man compartieron un momento de admiración mutua, fortaleciendo su vínculo tras las pruebas del día. Mientras la multitud seguía vitoreando, el equipo Spider-Man disfrutó de la victoria compartida, conmovidos por la gratitud colectiva y la certeza de haber marcado una verdadera diferencia. Mientras el equipo araña recuperaba el aliento y celebraba su reciente victoria, un cambio ominoso se apoderó de la escena. Un repentino agujero negro giratorio se materializó en el suelo, con su oscura y enorme boca amenazando con devorar todo a su paso. Pavitr, aún recuperándose del intenso esfuerzo de rescate, señaló el agujero negro con alarma. Chicos, ¿qué es eso? Los ojos de Gwen se abrieron de par en par al reconocer las señales. Le habían advertido sobre el potencial de que los eventos del canon desencadenaran consecuencias catastróficas si se alteraban.
El agujero negro podría ser una manifestación de tales consecuencias. ¿El universo de Pavitr será destruido o borrado? La respuesta reside en la eficacia con la que el equipo araña pueda abordar la anomalía cósmica y restablecer el equilibrio en su mundo. Pavitr, aún recuperándose del intenso esfuerzo de rescate, señaló el agujero negro con alarma. Chicos, ¿qué es eso? Obi entrecerró los ojos al ver el abismo ominoso que se formaba bajo ellos. Con una sonrisa burlona, comentó. Es una metáfora del capitalismo. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par al comprender la gravedad de la situación. Es mucho peor que eso. Su tono denotaba urgencia. De repente, un fuerte zumbido resonó en la zona cuando una elegante nave espacial de alta tecnología apareció en el cielo, descendiendo rápidamente hacia ellos. La nave lucía el emblema de la Sociedad Araña. Al aterrizar, la escotilla se abrió, revelando un escuadrón de Spider-Man liderado por Jessica Drew. Su presencia irradiaba autoridad, y su traje rojo y negro contrastaba con el caos que los rodeaba. Jessica, una mujer negra alta e imponente con ojos fieros, dio órdenes a gritos al salir. Bien, todos. Aseguren la zona, retiren a todos los civiles y contengan ese agujero cuántico antes de que se expanda. Miles, al ver en ella a una posible aliada, se acercó rápidamente saludándola amistosamente. Hola, soy Miles. Nos conocimos antes, cuando era invisible, ¿recuerdas? Su voz denotaba esperanza, pero la reacción fue recibida con fría indiferencia. Jessica apenas le dirigió una mirada, con expresión severa y desdeñosa. Sé quién eres. Luego volvió a centrarse en su equipo, claramente desinteresada en seguir hablando con Miles. Era evidente que lo veía como una simple anomalía, una bomba de relojería en el multiverso. Los demás Spider-Man se movieron con rapidez, desplegando dispositivos alrededor del agujero cuántico en un intento por estabilizarlo. Campos de energía azul crepitaban mientras las máquinas cobraban vida, tratando desesperadamente de contener la grieta en la realidad. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los dispositivos luchaban contra el inmenso poder de la anomalía. La voz de Pavitr temblaba de preocupación mientras observaba cómo se desarrollaba la operación. Todo va a salir bien. El héroe, normalmente tan optimista, estaba visiblemente afectado, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Gwen se acercó a Jessica, intentando explicarle. Mira, puedo explicarte. Antes de que pudiera terminar, Obi, Miles y Pavitr se unieron a ellos. Jessica estaba ocupada tecleando comandos en su dispositivo de muñeca, escaneando el agujero cuántico. Miró fijamente a Gwen. Miguel te quiere de vuelta en el cuartel general. Gwen vaciló, sabiendo lo que eso significaba. Miles estaba a punto de irse, se detuvo a mitad de la frase, lanzándole una mirada preocupada. No quería involucrar a Miles en los problemas de la Sociedad Araña, pero sabía que era inevitable. Jessica la interrumpió con tono definitivo. Todas vosotras. Obi se inclinó con naturalidad, pasando un brazo por el hombro de Miles con su característica sonrisa rebelde. Yo no sigo órdenes, y él tampoco. Sus palabras tenían el tono desafiante habitual, pero la respuesta de Miles fue más optimista. Me han invitado a la sede central. ¡Guau! Exclamó Miles con una sonrisa de entusiasmo, sin ser consciente de la tensión latente que rodeaba la situación. Obi se dio un golpe en la frente, exasperado. Este tipo, murmuró entre dientes, sacudiendo la cabeza. La preocupación de Gwen se intensificó. Sabía lo que le esperaba a Miles en el cuartel general, y no iba a ser una cálida bienvenida. La tensión en el ambiente era palpable mientras los Spider-Man continuaban su desesperado trabajo alrededor del agujero cuántico, aferrándose contra toda esperanza a la idea de poder evitar que el universo de Pavitr se desmoronara. Miles seguía ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Pero Gwen no podía quitarse de encima el nudo que se le formaba en el estómago. Temía que este viaje al cuartel general pudiera ser el comienzo de un duro despertar para Miles, uno que podría cambiarlo todo. En una habitación tranquila y con poca luz, Mark Taylor, también conocido como Nigu Twin, se revolvía en la cama.
Su rostro reflejaba angustia mientras lidiaba con la pesadilla de ver morir a su mejor amigo, Michael. Las sábanas se enredaban a su alrededor mientras jadeaba, despertando bruscamente de aquel horrible sueño. Su esposa, Emily Taylor, una singular mezcla de humana y vampira conocida como Lady Vamp, se removió a su lado. El suave resplandor de la luz matutina se filtraba por las cortinas, iluminando tenuemente la habitación. Los sentidos de Emily estaban muy agudizados, e inmediatamente detectó la angustia en la respiración de Mark. Emily se volvió hacia él, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué te pasa, cariño? Preguntó suavemente, su voz un bálsamo reconfortante en medio de su angustia. Mark se incorporó, frotándose la cara con las manos mientras intentaba sacudirse los restos de la pesadilla. Nada, solo fue un mal sueño, respondió, aunque su voz delataba el miedo que aún persistía. Emily extendió la mano y le puso una mano reconfortante en el hombro. Debió de ser bastante intenso. ¿Quieres hablar de ello? Los pensamientos de Mark iban a 1000 por hora, su mente aún atrapada en las inquietantes imágenes del sueño. No lo sé, dijo con tono inseguro. Se sentía tan real. Vi a Michael, estaba en peligro, y sentí que algo terrible iba a suceder. La expresión de Emily se suavizó con empatía mientras lo acercaba. Probablemente sea solo el estrés o algo que te preocupa. Pero si te inquieta, podemos averiguar qué significa. Miles Morales, Ovie Brown y Gwen Stacy estaban en el ascensor, cada uno con su traje de araña. Mientras el ascensor subía, Ovie se quitó la máscara con naturalidad, dejando ver su actitud despreocupada. Gwen hizo lo mismo, quitándose la suya, y su cabello rubio cayó con elegancia sobre su sitio. Sintiendo la presión, Miles decidió quitarse la máscara también. Miles miró a Ovie, con una expresión que mezclaba asombro y envidia. ¿Cómo es que te ves aún más genial debajo de la máscara? Preguntó, genuinamente desconcertado. Ovie sonrió con sorna y se encogió de hombros. He estado así de tranquilo todo el tiempo, colega. Gwen soltó una risita cuando la puerta del ascensor se abrió, revelando el extenso y futurista paisaje urbano de Nueva York, Tierra 928, el hogar del universo de Miguel O'Hara y la sede de la Sociedad Araña. Al salir, Jessica Drew iba a la cabeza. Su presencia imponía respeto y caminaba con la seguridad de quien lo había visto todo. Miles quedó fascinado ante la escena que se extendía ante él. La base de la Sociedad Araña, un hervidero de actividad repleto de cientos de personas araña, cada una con sus trajes y habilidades únicas. Gwen le hizo un gesto a Miles para que la siguiera. Oye, por aquí. Miles salió de su trance de asombro y corrió tras ella. Vaya, este lugar es una locura. Exclamó, contemplando la vertiginosa variedad de Spider-Man y Spider-Woman que se balanceaban, trepaban y se teletransportaban por el enorme vestíbulo. Mientras caminaban, se cruzaron con Malala Windsor, también conocida como Spider-Hook. Una Spider-Man segura de sí misma e ingeniosa, estaba bromeando con otros Spider-Man. ¿Alguien ha visto a Spot? Preguntó Malala con una sonrisa, provocando un murmullo de desaprobación en el grupo. Jessica puso los ojos en blanco ante el juego de palabras. Oh, qué gracioso, dijo secamente, antes de dirigirse al público. ¿Alguien más tiene chistes? La multitud estalló en carcajadas. Bueno, ya saben lo que dicen, bromeó un Spider-Man, tenemos que hacer una inspección sorpresa. Miles no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente pertenecía a algún lugar. Estaba rodeado de personas que comprendían el peso de la responsabilidad, pero que aún así podían encontrar el humor en sus luchas compartidas. Esto es increíble, murmuró Miles para sí mismo mientras observaba la escena. El ambiente estaba cargado de camaradería y determinación. Gwen, al notar el asombro de Miles, le dio un codazo juguetón. Esto es solo el vestíbulo, dijo con una sonrisa cómplice. Miles parpadeó, dándose cuenta de lo mucho más grande que debía ser aquel lugar. Oh, dijo, aún asimilando la magnitud de todo aquello. En ese preciso instante, unas enormes puertas se abrieron, revelando el corazón del cuartel general de la Sociedad Araña.
La vasta sala estaba repleta de Spider-Man de todo tipo imaginable. Algunos balanceándose en telarañas, otros usando artilugios de alta tecnología e incluso algunos practicando técnicas de combate. Pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando datos en tiempo real de diversos universos, mientras otros Spider-Man elaboraban estrategias para las próximas misiones. Gwen guió a Miles y a Obie hacia adelante, volviéndose hacia él con una sonrisa. «Bienvenidos a la Sociedad Araña», dijo. Miles se quedó boquiabierto al contemplar el espectáculo que tenía ante sí. Spider-Man de incontables universos, todos reunidos bajo un mismo techo para proteger el multiverso. La visión era impresionante. Un verdadero testimonio de lo que significaba ser Spider-Man. Mientras tanto, en otro universo, en una oscura habitación subterránea, el titán loco Thanos se alzaba imponente sobre un derrotado Peter Quill, encadenado junto a Rocket y Groot. El ambiente era tenso, cargado de miedo y desesperación. La mirada fría e implacable de Thanos estaba fija en Peter mientras exigía respuestas. «Date prisa y cuéntame sobre la gema del poder, Star-Lord», gruñó Thanos, con la voz cargada de amenaza. Peter, a pesar de la terrible situación, respondió desafiante. «Chúpame la polla, cabrón». La expresión de Thanos no vaciló. Al contrario, se volvió aún más amenazadora. «Si insistes en ser tan testarudo, muy bien». La mirada de Thanos se desvió de Peter hacia Rocket y Groot, quienes también estaban encadenados. La valentía de Peter se desvaneció en un instante. Vio la intención asesina en los ojos de Thanos mientras se acercaban a sus amigos. «No, no, no, no. No hagas esto», suplicó Peter, forcejeando contra sus ataduras. Thanos se acercó un paso más a Rocket y Groot, y su enorme mano se flexionó amenazadoramente. Los dos lo miraron desafiantes, a pesar de saber que no tenían ninguna posibilidad contra él. La voz de Rocket estaba llena de furia. «No te perdonaré, monstruo». Groot, con feroz determinación, repitió las palabras de su compañero. «Yo soy Groot». Thanos, impasible ante su valentía, respondió fríamente. «No me culpen a mí. Culpen a su líder incompetente». Su voz rebosaba de veneno mientras se preparaba para atacar. El corazón de Peter Quill se aceleró al ver a Thanos a punto de matar a sus amigos más cercanos. El pánico y la desesperación lo invadieron, y gritó con todas sus fuerzas. «No. Maldito seas. Te lo contaré todo, pero no les hagas daño». Las lágrimas le brotaron de los ojos mientras miraba a Rocket y Groot, con la voz quebrándose. «Por favor y por favor, no los mates. Te guiaré hasta la piedra del poder, por favor y...». Rocket, al darse cuenta de lo que Peter estaba sacrificando, gritó. «No, Quill, no lo hagas. No dejes que gane». Pero la sonrisa de Thanos se ensanchó con satisfacción. Sabía que había doblegado la voluntad de Peter. «Trato hecho», dijo, con voz teñida de oscuro triunfo. Peter bajó la cabeza, sintiéndose derrotado. Sabía que no tenía más remedio que revelar dónde estaba la gema del poder si quería salvar a Rocket y Groot. Aunque comprendía lo peligroso que era para Thanos hacerse con la gema, su única preocupación en ese momento era mantener a sus amigos con vida. «Lo siento, Michael», pensó Peter, mientras las palabras resonaban en su mente. «Convertí tu universo en un campo de batalla para salvar a mis amigos». Al abrirse la enorme puerta, Miles Morales, Obie Brown y Gwen Stacy se encontraron con una vista impresionante. Cientos, si no miles, de Spider-Man, cada uno único a su manera, moviéndose por el centro de la base de la Sociedad Araña. Algunos se balanceaban en sus telarañas, mientras que otros caminaban por las paredes, creando un caos bullicioso pero extrañamente coordinado. Miles no pudo evitar abrir la boca ligeramente al contemplar la escena. «Esto es, una locura. Somos muchísimos». Obie, con su actitud relajada, observó a la multitud con naturalidad, asintiendo en señal de aprobación. «La unión hace la fuerza, colega. Recuerda, no dejes que el sistema te domine». Miles no pudo evitar sentirse abrumado mientras seguían caminando por el enorme vestíbulo de la Sociedad Araña. Hombres araña de todo tipo llenaban el lugar.
balanceándose en sus telarañas, discutiendo misiones y simplemente pasando el rato. Pero en medio de toda la emoción, una cosa permanecía en su mente. Miles miró a Gwen, arqueando una ceja mientras preguntaba, ¿qué pasó con ese pequeño equipo de asalto de élite? ¿Sabes? ¿Ese al que dijiste que solo podían unirse los mejores? Gwen se encogió de hombros con aire juguetón. Muchos de estos son trabajos a tiempo parcial, respondió con naturalidad. Mientras Miles miraba a su alrededor, aún deslumbrado por todo lo que lo rodeaba, Obi se inclinó hacia Gwen con voz baja y seria. Wendy, ¿cuánto le has contado sobre su papel en todo esto? Gwen dudó un momento antes de responder. Un poco. La expresión de Obi se tornó seria. Quizás no sea suficiente, murmuró, justo cuando Miles sufrió una falla repentina, su cuerpo parpadeando dentro y fuera de la realidad. La falla provocó que Gwen corriera inmediatamente hacia él, preocupada. Jessica Drew, siempre preparada, le lanzó rápidamente un reloj provisional a Miles. Toma, dijo. Miles atrapó el reloj en el aire y sus ojos se iluminaron. Mi propio reloj. Exclamó emocionado. Jessica negó con la cabeza. Es un pase de un día, aclaró. Los hombros de Miles se hundieron con decepción. Oh, hombre. Esto solo te impide, comenzó Jessica, pero antes de que pudiera terminar, Miles volvió a fallar. Haciendo eso, concluyó con una mirada cómplice. Aliviado, Miles se colocó rápidamente el reloj en la muñeca. La falla cesó al instante cuando el reloj estabilizó su conexión con la dimensión. Mientras seguían caminando, varios Spider-Man llamaron a Gwen, saludándola con la mano al pasar. Gwen les devolvió la sonrisa y les saludó con naturalidad. Orgulloso de su nuevo estatus, Miles miró a los demás Spider-Man y dijo con una sonrisa, soy un nuevo recluta. Sacó un poco de pecho, orgulloso de ser incluido. Jessica, sin embargo, iba en serio. Se dirigió a uno de los Peters que estaba cerca. Peter, lleva un equipo a la plataforma de transporte para ayudar a solucionar este problema con Spot. El claxon de un coche sonó con fuerza, y Miles miró con incredulidad como un auténtico coche de Spider-Man Peter Parker Car de la Tierra, 53.931 avanzaba para unirse a la misión. Sin perder un instante, un grupo de otros Spider-Man se abalanzaron sobre el coche. Spider-Side de la Tierra, 616, Spider-Man de Last Stand de la Tierra, 312.500, Peter de la Tierra, 13.122 y Tarántula de la Tierra, 1.610 Todos gritaron al unísono. ¡Vamos! Mientras salían disparados, controlando el Spider-Car para dirigirse a la plataforma de transporte. Miles observó la escena, meneando la cabeza con una sonrisa. No lo llamaría un desastre. Más bien un éxito en progreso, dijo con optimismo. Jessica, sin inmutarse, simplemente lo ignoró. En ese preciso instante, Jessica dirigió su atención a Ben Reilly, el araña escarlata de Tierra, 94, que se encontraba pensativo junto a una pared. Ben, necesito, comenzó. Pero Ben le interrumpió con un toque dramático. Lo siento, no puedo hablar ahora. Estoy pensando en mi pasado, dijo, absorto en sus pensamientos. Jessica suspiró, intentando mantener la calma. En realidad, te necesitamos aquí por algún motivo. Ben parecía no oírla mientras continuaba, absorto en su propia narración. Fue un recuerdo particularmente angustioso, murmuró para sí mismo. Miles se inclinó hacia Gwen y le susurró. ¿Está bien? Gwen se encogió de hombros con una leve sonrisa. No tengo ni idea, respondió. El grupo siguió avanzando por el cuartel general, en un ambiente cargado del constante bullicio. Miles, aunque todavía algo confundido, sentía que pertenecía a ese lugar a pesar del caos, sabiendo que estaba rodeado de personas tan únicas como él. Mientras Miles, Gwen, Obi y Jessica Drew recorrían el cuartel general de la Sociedad Araña, el ambiente bullía de actividad. De repente, el sonido de cascos al galope resonó por el pasillo. Un caballo, con su jinete enmascarado, apareció repentinamente frente a ellos, provocando que Miles diera un respingo de sorpresa.
relinchó el caballo. Miles gritó. ¡Ah! El jinete se quitó el sombrero con una sonrisa encantadora. Hola. Me llamo Webb Slinger, dijo, presentándose como el vaquero Spider-Man de la Tierra, 31.913. Su caballo, Widow, llevaba una máscara a juego. Miles parpadeó confundido antes de preguntar. ¿Por qué el caballo necesita una máscara? Sin dudarlo un instante, Webb Slinger respondió. Para ocultar su rostro. La yegua, llamada Widow, se inclinó y lamió la cara de Miles, dejándolo aún más desconcertado. ¡Arre! Gritó Webb Slinger, y con un rápido movimiento de su telaraña, él y su caballo salieron disparados, balanceándose hacia otra parte del cuartel general. Mientras el grupo seguía caminando, Miles divisó algo inquietante. Una colección de jaulas láser que albergaban a villanos infames de diversas dimensiones. Vio a Kraven el cazador y a otros conocidos enemigos atrapados en su interior, que los miraban con mirada amenazante desde sus celdas. Miles, con curiosidad, preguntó. ¿Quién está dentro de estas jaulas láser? De repente, un holograma de IA apareció justo delante de él. Era Lila, la descarada asistente digital de Miguel O'Hara. Anomalías, dijo con naturalidad, gente que acabó en la dimensión equivocada. Miles se sobresaltó ligeramente ante la repentina aparición de Lila. ¡Vaya! ¿Apareciste así de repente? Preguntó sorprendido. Lila sonrió con picardía. Por supuesto. Esta sede está llena de aparatos, redes y tecnología. Estoy en todas partes, obvio. Miles asintió, impresionado. De acuerdo. Jessica Drew señaló a los villanos atrapados y explicó. Estas anomalías. Les pateamos el trasero y los enviamos de vuelta a donde pertenecen. Gwen le dio un codazo a Miles con una sonrisa. Aunque no son muy interesantes. Lila intervino con su entusiasmo habitual. Tenemos un montón de Doc-Ox. Los ojos de Miles se iluminaron. Eso es interesante. Lila comenzó entonces a enumerar a los villanos atrapados mientras pasaban. Un Mosterio. La señora Estéreo. Y miren esto. El tipo de los videojuegos. El rostro de Miles se iluminó aún más. Me encantan los videojuegos. En ese momento, el Spider-Man Insomne, Peter Parker de la Tierra, 1048, apareció junto a la caja trampa, vigilando a los villanos. Alzó una ceja mirando a Lila. ¿Me estás hablando a mí? Porque claramente, me estás hablando a mí. Lila se limitó a encogerse de hombros con aire juguetón antes de continuar con sus presentaciones, mientras Miles se maravillaba ante las diferentes versiones de Spider-Man y la extravagante colección de villanos en el cuartel general. Mientras seguían caminando, el ambiente vibraba con la emoción y la tensión propias de un lugar que albergaba tantas realidades distintas. A pesar de las rarezas y el caos, Miles no pudo evitar sentir una creciente sensación de pertenencia y expectación. Sin duda, formaba parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras Lila seguía presentando a los villanos, anunció. Un Kraven interesante, un Rhino aburrido. Miles examinó a los villanos, con la curiosidad a flor de piel. Entonces Lila señaló. Un merodeador. Los ojos de Miles se abrieron de par en par al reconocer el nombre. Prowler. Preguntó, recordando a su tío Aaron de su propio universo. Gwen aclaró rápidamente. No es tu Prowler. Miles se giró para mirar al merodeador en la caja trampa. El merodeador le echó una mirada y dijo. Oye. Miles siguió mirándolo fijamente, con una mezcla de curiosidad y preocupación en el rostro. Hola, respondió. El merodeador, visiblemente molesto, dijo. Es de mala educación mirar fijamente. Obvie, que había estado caminando junto a Miles, intervino. Yo mismo la pillé. El merodeador respondió con indiferencia. Me resbalé. Gwen intervino. ¿Tú? Yo hice todo el trabajo. El grupo continuó su recorrido por el cuartel general, y Miles, sintiendo una punzada de celos, les preguntó a Gwen y Obie. ¿En cuántas misiones han estado juntos? Gwen se encogió de hombros. No tantos. Obie añadió. Unas 2 docenas.
Los celos de Miles se desataron. Eso es genial. Justo en ese momento, chocó accidentalmente con otra Spider-Woman. Lo siento, dijo, mirándola. Era una mujer araña africana negra de su misma edad, con un aura de serena confianza. Se presentó con un toque de sarcasmo. Soy Margot Kess, también conocida como Spider-Bite de la Tierra, 22191. Miles respondió. Soy Spider-Man. Margot, sin inmutarse, respondió. Oh, de ninguna manera. Todos lo somos. Gwen, sintiendo un poco de celos, dijo. ¿Podemos seguir adelante? Miles no podía apartar la vista de Margot, intrigado por ella. Margot extendió los brazos, preparándose para tejer una telaraña con algún equipo, y Miles preguntó. Alto, alto, alto. ¿Qué eres? Margot explicó. Soy un avatar. Mi cuerpo está de vuelta en la dimensión de mis padres, relajándose en una silla de videojuegos y comiendo fritos. Para ilustrarlo, Margot mostró en una pantalla su cuerpo real, recostada en una silla, comiendo fritos, mientras sus padres discutían de fondo. Su madre le dijo a su padre. Claro, ¿por qué no escuchas? Margot apagó rápidamente la pantalla y dijo. Aquí hay algo mejor. Miles, mostrándose comprensiva con su situación, dijo. Lo entiendo. Gwen y Obi intercambiaron miradas, observando la reacción de Miles. A pesar del caos de la sociedad araña y las peculiaridades de su nuevo entorno, se estaba forjando un sentimiento de camaradería entre ellos. La empatía de Miles y las experiencias compartidas parecían acortar distancias y crear vínculos, incluso en medio del torbellino multidimensional en el que se encontraban. Mientras Miles, Gwen, Obi y Jessica caminaban por la bulliciosa sede de la Sociedad Araña, la curiosidad de Miles lo llevó a una gran y compleja máquina con forma de araña, que parecía estar zumbando y brillando con energía. La máquina estaba ocupada transportando a un villano de regreso a su dimensión de origen. Miles señaló la máquina y preguntó, ¿qué hace eso? Obi, con una sonrisa burlona, respondió. Además de tener un nombre estupendo. Gwen, poniendo los ojos en blanco, dijo. Se llama la máquina de volver a casa. Obi asintió, ¿qué dije, Gwen añadió. Por cierto, voté en contra. Margot, que tecleaba en una consola conectada a la máquina, explicó. Detecta la dimensión de donde proviene tu ADN y te envía allí. Mientras hablaba, pulsó algunos botones, lo que provocó que la máquina emitiera un zumbido y brillara intensamente. El rinoceronte, atrapado en la máquina, comenzó a fallar y a distorsionarse mientras ésta se preparaba para enviarlo de vuelta a su dimensión. Rino gritó con frustración. ¡Aur! Mientras su figura parpadeaba y comenzaba a desvanecerse de la vista. Obi comentó con ironía. Es sumamente humano y para nada espeluznante. Margot saludó con desdén al Rino que se alejaba. Nos vemos, colega. No vuelvas. Jessica, mirando la hora, dijo. Deberíamos irnos. No queremos hacer esperar al jefe. Miles miró a Margot, con un atisbo de esperanza en su voz. Nos vemos por ahí. Gwen, algo celosa e impaciente, interrumpió. Vámonos. Margot respondió con una cálida sonrisa. Buena suerte ahí fuera, tío. Miles se despidió con la mano. Vale, adiós. Mientras el grupo se dirigía hacia la salida, la voz de Ia de Lila intervino. Miguel parece tener mucha hambre. Jessica soltó una risita y añadió. Le gustan esas empanadas de la cafetería. El grupo se puso en marcha, con la sensación de urgencia acentuada por la necesidad de contactar con Miguel O'Hara, mientras Miles echaba un último vistazo a Margot y a la bulliciosa sede de la Sociedad Araña, sintiendo a la vez emoción y nerviosismo ante los retos que se avecinaban. Por otra parte Miguel O'Hara, conocido como el Hombre Araña de su dimensión, se encontraba en una sala de control de alta tecnología repleta de pantallas que mostraban diversas dimensiones y a diferentes hombres araña. Tecleaba con rapidez, mientras sus ojos escudriñaban los flujos de datos e imágenes. Entre las pantallas se reproducían escenas recientes de Miles Morales y Gwen Stacy hablando y riendo.
Momentos de camaradería y ligereza que contrastaban fuertemente con el sombrío semblante de Miguel. La voz de Miguel, una mezcla de firme determinación y cansancio subyacente, llenó la habitación mientras hablaba en voz alta. Mi nombre es Miguel O'Hara. Soy el único Spider-Man de esta dimensión. Sus palabras fueron interrumpidas por el tecleo y el zumbido de la maquinaria. Se detuvo para recibir una inyección de suero, un líquido brillante en un pequeño vial. Al entrar el suero en su organismo, los ojos de Miguel brillaron con un rojo intenso por un instante, indicando las poderosas y a menudo peligrosas mejoras que le proporcionaba. El cambio fue sutil pero significativo, subrayando el peso de sus responsabilidades y los sacrificios que había hecho. Miguel continuó su monólogo, con un tono de voz que denotaba tanto determinación como arrepentimiento. Al menos, lo era, pero no soy como los demás. Su mirada permaneció fija en las pantallas, las imágenes parpadeantes reflejándose en sus intensos ojos. No siempre me gusta lo que tengo que hacer. Pero sé que tengo que ser yo quien lo haga. Mientras hablaba, sus hombros parecían soportar el peso de sus cargas, y cada palabra resonaba con los sacrificios y las luchas que había afrontado. He renunciado a demasiado como para detenerme ahora. En este momento de soledad e introspección, Miguel O'Hara encarnó la esencia de un héroe agobiado por sus propias decisiones y el pesado manto de responsabilidad que había elegido cargar. Su compromiso con su papel y los sacrificios que había hecho quedaron grabados en cada decisión que tomó y en cada acción que emprendió. Mientras tanto, en otro universo, en la azotea, Peter Parker, alias Spider-Man Rojo, notó el repentino cambio en el semblante de Michael Wilson. Su mentor, el legendario Spider-Man, solía ser tranquilo y sereno, pero ahora había una intensidad en sus ojos que Peter rara vez veía. Peter ladeó la cabeza, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Capitán, ¿qué ocurre?», preguntó, usando el título respetuoso con el que siempre trataba a su profesor. La expresión de Michael se endureció al mirar a Peter. El Spider-Verse está en problemas, y parece que estamos a punto de vernos involucrados. La confusión de Peter aumentó. «¿Qué quiere decir con eso, capitán?». Pero Michael no respondió de inmediato. Su atención estaba en otra parte, mientras mantenía una conversación mental con su sistema. Michael pensó. «Sistema, ¿tienes acceso a la dimensión de la Sociedad Araña?». El sistema de IA respondió con un tono tranquilo y robótico. «Sí, anfitrión, pero antes de continuar, debe estar informado sobre los eventos que se muestran en Spider-Man. Across the Spider-Verse». Michael frunció ligeramente el ceño. «Esa es la secuela de la primera película de Spider-Verse, ¿verdad? He visto algunos clips, aunque eran grabaciones piratas llenas de spoilers. En fin, ¿estás diciendo que eso es relevante?». «Correcto, anfitrión», confirmó el sistema. Los ojos de Michael se entrecerraron. «Entonces enséñame todo. Todas las escenas y los acontecimientos de esa película». «Entendido». Iniciando la carga de datos y... Peter observaba a su mentor en silencio. La mirada de Michael estaba perdida, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Peter extendió la mano para tocarle el hombro, pero vaciló al darse cuenta de que su maestro estaba profundamente concentrado. Mientras el sistema completaba la carga, la mente de Michael se llenó de las escenas clave de Across the Spider-Verse. Vio a Miles Morales desafiando las reglas de la Sociedad Araña, los métodos cada vez más despiadados de Miguel O'Hara y la inminente amenaza a la estabilidad del multiverso. Michael apretó los puños, con la mente acelerada. «Maldita sea, Miles está en peligro, Miguel y la Sociedad Araña van a darle caza. Tengo que ayudarlo, tengo que asegurarme de que esté a salvo». Decidido, Michael le preguntó al sistema. «¿Cómo se puede acceder a la dimensión de la Sociedad Araña?». El sistema respondió. «Anfitrión, tengo conocimiento omnisciente de las dimensiones de las arañas, pero el proceso para acceder a esa dimensión específica es costoso». Michael suspiró. «Ya me lo imaginaba, ¿cuánto cuesta?». 10 millones de puntos de compra. Michael no dudó. «Tómalo. Abre el portal». Al instante, se le descontaron sus puntos de tienda y el sistema respondió.
abriendo portal dimensional. Frente a Michael, se materializó un portal giratorio de energía azul y blanca. La repentina aparición sobresaltó a Peter, quien retrocedió un paso aturdido. ¿Qué? ¿Qué es esto? Exclamó Peter, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente el portal. Michael se volvió hacia Peter con una expresión tranquila pero seria. Pete, ¿recuerdas lo que te dije hace un rato? Peter aún estaba demasiado conmocionado para responder de inmediato. ¿Sobre eso? Michael sonrió levemente. Sobre la existencia de múltiples Spider-Man en diferentes universos. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al comprender. ¿Quieres decir? Michael asintió. Sí, estamos a punto de conocer a algunos de ellos. Prepárate, Pete, vamos a salvar el Spider-Verse. Peter se recompuso rápidamente, ajustó sus lanzatelarañas y se puso al lado de Michael. Estoy listo, capitán. Vamos a hacerlo. Dicho esto, Michael y Peter entraron en el portal, listos para sumergirse en el corazón del conflicto del Spider-Verse. Estaban a punto de enfrentarse a poderosos aliados y peligrosos enemigos por igual, todo en un esfuerzo desesperado por proteger a Miles Morales y la mismísima estructura de la realidad. Final del capítulo.